Tres ensayos sobre la teoría sexual. Sigmund Freud, 1905. Tres ensayos sobre la teoría sexual es una de las obras más influyentes de Sigmund Freud y un texto fundamental en la historia del psicoanálisis. Publicado en 1905, este libro revolucionó la forma en que se comprendía la sexualidad humana al proponer que la sexualidad no es exclusiva de la adultez, sino que está presente desde la infancia y evoluciona a lo largo de la vida. En este resumen te explicaré de manera clara los conceptos claves de la obra, sus aportaciones más importantes y su impacto en la sociedad de la época y la época actual. Estructura y contenido de la obra. Freud organiza su análisis en tres ensayos principales. Uno, las aberraciones sexuales. Dos, la sexualidad infantil. Y tres, las transformaciones de la pubertad. A través de estos ensayos, Freud desafió las concepciones tradicionales de la sexualidad, introduciendo términos y conceptos que siguen siendo fundamentales en la psicología y la psiquiatría. El primer ensayo, sobre las aberraciones sexuales. En este primer ensayo, Freud estudia las manifestaciones sexuales en su época que eran consideradas anormales o desviadas en la norma social. Él argumenta, ahora es cierto que muchas de estas prácticas no son enfermedades ni perversiones innatas, sino expresiones de impulsos sexuales humanos que pueden aparecer en cualquier persona. Algunas de las ideas más importantes que introducen aquí son polimorfismo sexual. Freud sugiere que la sexualidad humana no es rígida ni monolítica, sino que tiene múltiples expresiones. No existe una única forma correcta de vivir la sexualidad. El deseo no se limita a la reproducción. En contra de la visión dominante de la época, Freud plantea que el impulso sexual no está exclusivamente ligado a la procreación. Las personas buscan placer más allá de la simple reproducción. Fijaciones y desviaciones. Algunas personas pueden desarrollar fijaciones en objetos, partes del cuerpo o prácticas específicas, lo que da lugar a lo que en su época se denominaban perversiones. Freud no las consideraba enfermedades en sí mismas, sino formas en las que el deseo se manifiesta de manera distinta en cada individuo. Sexualidad en ambos sexos. A diferencia de lo que se creía en su tiempo, Freud argumenta que la mujer también posee un impulso sexual activo, lo que era un desafío a las concepciones victorianas de la feminidad pasiva. Este primer ensayo fue muy polémico porque cuestionaba la idea de que había una sexualidad normal y una anormal. En su lugar, proponía que todas las formas del deseo eran manifestaciones de la misma energía sexual. Segundo ensayo, la sexualidad infantil. Aquí Freud introduce una de las ideas más revolucionarias. La sexualidad no surge en la pubertad, sino que está presente desde la infancia. Este concepto fue escandaloso en su época, pero con el tiempo se ha convertido en el principio básico del psicoanálisis. Las ideas centrales de este ensayo son bases del desarrollo psicosexual. Freud plantea que la sexualidad infantil pasa por varias etapas antes de llegar a la madurez adulta. Estas etapas son la fase oral, de 0 a 1 año, donde el placer está centrado en la boca y en la succión. Luego está la fase anal, de 1 a 3 años. El control de los esfínteres genera placer y satisfacción. Luego viene la fase fálica, de 3 a 6 años. Los niños comienzan a notar diferencia entre los sexos y a experimentar curiosidad sobre sus cuerpos. Aquí aparece el complejo de Edipo. Luego está la fase de latencia, de 6 a 11 años. La sexualidad parece dormida y los intereses del niño se centran en la socialización y el aprendizaje. Finalmente, tenemos la fase genital, que se da en la adolescencia y en adelante. En esta fase se desarrolla la sexualidad adulta. Otra de las ideas revolucionarias que incorpora en la obra es el complejo de Edipo. Freud introduce este concepto para describir cómo los niños sienten un deseo inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto y ven al progenitor del mismo sexo como un rival. Este conflicto debe resolverse para que el niño desarrolle su identidad sexual saludable. Otra de las ideas revolucionarias en la obra es la represión de la sexualidad infantil. Freud argumenta que la sociedad enseña a los niños a reprimir sus impulsos sexuales, lo que genera tensiones, que pueden manifestarse en la vida adulta como neurosis o síntomas psicológicos. Este segundo ensayo fue una de las partes más controversiales del libro, ya que la idea de una sexualidad infantil contradecía las creencias morales y cientistas de la época. Tercer ensayo, las transformaciones de la pubertad. En este último ensayo, Freud describe cómo la sexualidad infantil se transforma en la sexualidad adulta. Algunas de sus ideas principales son la organización de la sexualidad adulta, como la pubertad y los impulsos sexuales dispersos en la infancia, que se integran en una sexualidad centrada en la relación con otra persona. La importancia del amor. Freud reconoce que la sexualidad adulta no es solo el deseo físico, sino también implica factores emocionales y psicológicos.
El papel de la sociedad, la cultura y la educación influyen en cómo cada persona vive su sexualidad, estableciendo normas y restricciones que moldean el deseo. Este tercer ensayo cierra el libro explicando cómo la sexualidad se organiza en la adultez, pero dejando claro que la infancia y las experiencias previas son fundamentales para entender la vida sexual de cada individuo. Aportaciones más importantes de su obra. 1. La sexualidad es un proceso que comienza en la infancia y se desarrolla en etapas. 2. No existe una sexualidad normal y otra anormal. Todas las formas de deseo provienen de la misma fuente. 3. La represión de la sexualidad puede generar problemas psicológicos en la vida adulta. 4. El inconsciente juega un papel clave en la formación de la identidad sexual y en los deseos humanos. 5. La sexualidad no está exclusivamente ligada a la reproducción, sino al placer y a la identidad personal. La influencia de la obra en la sociedad de su época y en la actualidad. Cuando Freud publicó este libro en 1905, sus ideas fueron recibidas con escepticismo y rechazo. La sociedad de la época, profundamente influenciada por la moral victoriana, consideraba que la sexualidad era un tema tabú, y mucho más si se hablaba de la sexualidad infantil. Sin embargo, con el tiempo sus ideas se transformaron mucho en la psicología y la cultura. Impacto de la psicología y la psiquiatría. La obra clave de Sigmund Freud para el desarrollo del psicoanálisis y la comprensión de los trastornos psicológicos relacionados con la sexualidad. Revolución de la educación sexual. Las ideas ayudaron a que la sexualidad dejara de ser un tema prohibido y se incluyera en el ámbito educativo y médico. Influencia en la cultura y el arte. Muchas de sus ideas han sido exploradas en la literatura, en el cine y el arte contemporáneo. Repercusión en el feminismo y la teoría de género. Freud fue pionero al reconocer que las mujeres también poseen un deseo sexual activo. Aunque algunas de sus teorías han sido criticadas por su visión patriarcal, hoy en día muchas de sus ideas siguen siendo vigentes, aunque han sido revisadas y ampliadas por la comunidad.